Bien hallados y queridos suscriptores. Es un placer ciertamente volver a grabar con ustedes. Supongo que se estarán cansando de ver ya mi cara constantemente, pero supongo que haciendo hincapié en el consejo que me dio una amiga, bueno, yo supongo que también, supongo que ustedes no lo sabrán, pero yo también por un tiempo me dediqué un poco a la escritura amateur, se puede decir, a pesar de que siempre he tenido problemas más o menos con el tema de los signos de puntuación. Pero así que esa amiga me llegó a decir que hiciera un poco, que siguiera el consejo que le dio la madre de Stephen King a su propio hijo, que ella le dijo que escribiese un poquito cada día y supongo que siguiendo este sabio consejo que me dio mi amiga, yo quizás no pueda escribir un poquito cada día, pero sí quizás a lo mejor compartir con ustedes todo lo que yo amo un poquito cada día. Y por eso supongo que intento rodar todos los vídeos que pueda, en parte, no tienen por qué verlos, como ya se les ha dicho, nada más subírselos al canal. Ustedes pueden verlos cuando consideren preciso, cuando quieran y cuando puedan, aunque me harían un favor inmenso viéndolos, eso ya sí que se lo puedo decir. En este caso se va a hacer una crítica muy curiosa, que llevaba mucho tiempo intentando. Acabo de escribir la reseña hace unos minutos y ahora mismo pretendo subirla al canal y compartirlas con todos ustedes. Nos estamos refiriendo a una novela. Ah, perdón, nos hemos equivocado. Oh, nos estamos. Esta era la novela, esta era la crítica que ya publicamos en el vídeo anterior. Nos estamos refiriendo a Terapia. Si ustedes han visto vieron mi primer vídeo, ya saben que le rendimos un homenaje muy sincero al escritor inglés David Lodge. David Lodge es ciertamente un escritor que nació en la década de los 20 del siglo pasado y que murió hace unos pocos años. O me parece que de los 30, no lo sé. Que nació en la década de los 30 y que murió hace muy pocos años. Había empezado la crítica más o menos hablando, diciendo que tengo 5 críticas pendientes por escribir. Una de ellas era esta. Ya hablaremos, ya se comentará y se hablará un poco de Terapia cuando. Pero antes, puedo decirles que hubo de todo en las críticas que tengo planeado escribir. Puedo decirles que una de las críticas es el libro del padre de mi amigo Félix Herraiz García, que yo creo que está en la lista de los buenos libros, junto con con el final de Philip Barding. Sí, este creo que se lo puedo enseñar. No, esta vez no vamos a cometer el error del vídeo pasado, que fue mostrarles. Esta ya puedo anunciarles que va a ser, sí, ya sé que lo mejor sería haber dejado esto para el final, pero vamos a hacerlo al principio. Esta va a ser mi siguiente crítica. A ver si la puedo escribir mañana. Mañana y compartirla con todos ustedes. Y aún así me quedaría. Estos son los dos buenos libros. Estos Senderear y el final de Philip Banter. Luego entre yo creo que el siguiente, el siguiente puede ser muy interesante la crítica. Por desgracia, no sé si me dará tiempo. Me hubiera gustado hablarla con el profesor, pero el profesor me dijo que la leyó hace muchos años y así que es muy posible que no se acuerde de muchas cosas y que muchos temas que voy a hablar de Odisea 2001 en el espacio, pues a lo mejor él no me pueda aclarar nada ni responder. Es verdad que ha leído el libro y bueno, pretendo escribir muy pronto al profesor, pero vamos a ver, quizás Odisea 2001 la retrase un poco para poder conocer un poco las opiniones del profesor. En todo caso, el viernes próximo yo creo que la escribiré. Hubo la primera parte y sobre todo la segunda parte no me gustaron nada, pero reconozco que a partir de que a partir de que en el momento en que hacen esa expedición a Saturno es cuando la historia empieza a mejorar y Arthur C. Clarke, debo confesarlo, escribe maravillosamente bien y yo creo que Odisea 2001 Odisea en el espacio yo creo que ha influido enormemente a Interstellar, que es una de mis películas de Christopher Nolan, que es una de mis películas favoritas. No tengo la más mínima duda. Luego ya más regulares, por ejemplo, yo creo que es La campana de Huesca de Antonio Cánovas del Castillo. Creo que, no sé si les comenté, sí, creo que les hablé de ese libro, de La campana de Huesca. Finalmente lo he leído y sí, ha aprobado. Aunque es un poco aburrido y pesado
y se me hace un poco difícil de leer. Yo creo que va de menos a más y también podemos decir que ha aprobado. Y bueno, finalmente, y este libro, bueno, ya veremos a ver. Yo creo que también está en esta línea el libro de terapia de David Lodge que tienen aquí a su derecha. Y el único suspenso yo creo que es Camino al infierno es Al salir del infierno de John Franklin Bardeen. Si bien es verdad que ha escrito una novela maravillosa y con un final muy acertado en el final de Philip Bardeen, yo creo, de Philip Bunter, perdón, yo creo que ciertamente se ha equivocado ciertamente con la novela de Al salir del infierno. Yo creo que ciertamente ahí, me duele admitirlo, pero yo creo que es el único suspenso. Y sin más preámbulos, si ustedes me lo permiten, mis queridos suscriptores y personas que vean este vídeo, pues está destinado a todos. Vamos a hacer esta crítica que puede ser muy interesante, ciertamente. A ver, David Lodge, esta es la quinta novela que tengo la oportunidad de leerle. Creo que la primera que le leí y que para mí fue la mejor, la que más me gustó, fue Buen Trabajo, donde se analizaba la relación entre un empresario y una profesora universitaria de izquierdas. Muy interesante. Luego, pues por ejemplo, tenía Almas y Cuerpos, que fue editada por la editorial Impedimenta, donde se analizaban, bueno, el daño que había hecho el modernismo entre los católicos y que lo denuncia muy brillantemente David Lodge. Si bien es verdad que se quedó en el aprobado. Changing Place la leí en inglés, no me enteré de mucho, y luego me parece que había una de un sacerdote que va a una isla tropical y más o menos, no sé, me parece que, bueno, le pasa como las novelas de Zanegre, que recupera la salud, la fe, la felicidad y el amor, bueno, que lo encuentra todo, vamos. Se podría decir más o menos así. Y esta es la quinta novela que le hemos leído al señor David Lodge. Y es una lástima porque yo creo que 4/5 partes de esta novela son extraordinarias, maravillosas. Y desde luego merecen ciertamente las alabanzas todo tipo de alabanzas, pero el autor comete un error inaceptable para mí y es darle un final tremendamente inmoral y que yo creo que está equivocado. Y es curioso porque en la primera novela que ya les dijimos, que era Buen Trabajo, yo creo que lidiaba también con este tema, ciertamente que va a tratar en esta novela, pero lo resolvió muchísimo mejor, encontró un final adecuado. Esta es la prueba de lo que pasa cuando usted escribe un buen libro, pero lo termina concluyendo con un final desastroso. Y este es el caso perfecto. No, no tanto desastroso, sino inmoral, inaceptable para mí. Yo es que de verdad no tengo una moral tan elástica como para aceptarlo. Es una lástima porque esta historia es muy interesante y a pesar de que es una novela humorística, nos lleva ciertamente a tratar a uno de los escritores más interesantes de la filosofía actual, pero ya iremos poco a poco con esto. Esta novela cuenta la historia de un guionista de cine cincuentón llamado Lawrence Passmore, que está felizmente casado con una profesora universitaria llamada Sally. Tiene la vida resuelta, sus dos hijos ya los tiene independizados, gana mucho dinero, pero tiene dos problemas. Y es que ciertamente una rodilla que le atormenta y le causa dolores, y ciertamente un temperamento totalmente melancólico. Tener todo no le hace feliz. Esta novela, por ejemplo, yo creo que los personajes de esta novela yo creo que simpatizan con el Partido Laborista y no ven con simpatía a los Tories. Pero ciertamente al final los personajes piensan más con la cabeza que con el corazón y acaban votando a los Tories porque es mejor para ellos, aunque eso les trae luego algunos remordimientos. Es una novela que yo creo que es una sátira perfecta de la Inglaterra de los años 90, la época de John Mayor, por ejemplo, que yo, bueno, pues cuando empiezo a tener yo conciencia de mi vida, más o menos, porque los 80 no recuerdo casi nada de lo que pasó en los 80, quizás porque mis padres no me contaban mucho de lo que pasaba, ciertamente. Yo era comer, dormir, mear, irme a la cama, más o menos, ciertamente, por eso no era consciente de lo que pasaba a mi alrededor y por eso tengo un conocimiento del mundo realmente bastante tardío, se puede decir.
Pues lo que ocurre ciertamente es que el personaje decide operarse del problema que tiene en el rodillo y en un principio parece que le ayudan, porque hay una crítica, por cierto, brillante a a los hospitales privados, por ejemplo, y bueno, y quien le opera al protagonista es un médico sirio llamado Nizar. Es curioso porque ciertamente esta novela, porque Nizar también se va a ver envuelto en una de estas, en lo que al final, en lo que en un principio el autor, el protagonista lo critica, pero al final va a acabar adaptando esa solución y para mí es inaceptable, como ya hemos dicho. Bueno, le operan y parece que en un principio habían resuelto el problema, pero todavía sigue doliéndole la rodilla. Y eso es un problema porque nuestro protagonista es alguien que le gusta mucho reunirse a jugar con sus amigos, con Rupert, con Graves, y juega al tenis por parejas, como podría hacer Homer Simpson con su esposa en un episodio donde deciden hacer un campo de tenis. Pues algo parecido. Aparte de esto es que, bueno, para combatir ese dolor de rodilla lo que hace pues es ir a terapias. Va a ver a su psiquiatra, una chica llamada Alexandra, me parece, o Alexa. Luego luego va a la aloterapia, o sea, curarse por medio de los aromas, de los olores. Y luego va a la acupuntura, que más o menos tiene unos remordimientos cuando va a ver a la asiática que le hace la acupuntura, más o menos. Ya hemos visto que es que habría eso, creo que ya no lo dije, pero más o menos David Lodge es un profesor universitario que suele dar teoría de la literatura, pero que cuando escribe novel, yo leí su libro más o menos de... También, es verdad, este libro tendría que haber sido el sexto. Yo leí su libro de teoría de la literatura y bueno, le puse un 3 porque había autores de los que hablaba que no me gustaban absolutamente nada y que a mí no me dicen nada y que están totalmente sobrevalorados. Algunos incluso me causan repulsión. A mí no me tiene por qué gustar todo lo que está de moda o todo autor que más o menos los críticos elevan a los altares. Eso es lo que les quiero decir, ciertamente. Con ello, y es cuando escribe novelas cuando aquí demuestra lo brillante que es y el gran discípulo de Evelyn Waugh, que en mi opinión, si hay alguien que tiene derecho a ser el heredero de Evelyn Waugh, en mi opinión, es David Lodge, sin ninguna duda. Cuando escribe novelas es que saca su faceta un poco ahí, Mr. Hyde, ahí, se desmelena y hace unas gamberradas tremendas sin ser hiriente, porque a mí me parece que es un hombre muy fino. Este libro es puro British y literariamente está muy bien escrito. Ya les digo que si no hubiera sido por ese final desastroso, yo creo que esta nota habría tenido 3 estrellas o 4, sin ninguna duda, ya se lo digo yo. Pero es que la cosa, bueno, es como dice mi abuela, ¿no? Que no quiere, mi abuela paterna, que no quería ver a sus hijos con principios felices. Pues más o menos así. Eso es lo que pasa con esta novela. Les habíamos dicho que Lauren Passmore más o menos recurría a terapias. También aparte de esto tenía una relación de... Tenía un amante, pero no un amante con la que no se acostaba, o sea, una amante platónica, como le pasaba al doctor Dotrevall, que era uno de los personajes principales de la novela de Massens van der Merch, que es uno de mis libros favoritos. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, he leído más de 3000 libros, les sonará Cuerpos y Almas. No confundir con Almas y Cuerpos, que es la novela de la que hemos hablado anteriormente. Cuerpos y Almas del escritor Massens van der Merch. Ojalá algún día podamos hacer una crítica y subirla al canal, porque creo que es el mejor libro de ficción que he leído nunca, y yo creo que Massens van der Merch se merece sin duda ese homenaje. Es un escritor que es una especie de Zola cristiano que sin duda alguna merece ciertamente que le dediquemos un día ciertamente a este gran escritor. Bueno, hicimos El Elegido. El Elegido, escribí una novela, fue mi primera lectura del año pasado, la del Elegido de Massens van der Merch. Creo que sacarlo sería un poco complicado, pero bueno, ya Dios proveerá. Se han visto cosas más complicadas, sin duda alguna. Pues Lauren Passmore más o menos eso, pues aparte de eso, sus amigos le sueltan el rumor de que su mujer Sally le está siendo infiel con el entrenador que tiene de tenis. Y aparte de eso, también es guionista, más o menos
ha ideado, es el que escribe los guiones de una serie llamada Los vecinos de al lado, que cuenta la historia de dos vecinos, unos muy conservadores y otros muy progresistas, los Miller y los Springfield, que se llevan a matar. Y es el que escribe los guiones. Es muy interesante esta serie por ver cómo se escriben las sitcom o la situation comedy y cómo seleccionan al público para que se rían los gags y cómo van cambiando las cosas, la importancia, la vida de los actores, cómo el guión, cómo llevarse bien con el guionista es importante para ellos porque es el que les suministra los mejores diálogos y el que decide más o menos su destino. Y es y una de las tramas más interesantes de esta novela es cuando la actriz principal, que es una mujer llamada Deborah Radcliffe, decide que es una actriz de teatro, decide que quiere abandonar la serie y entonces no les queda más remedio que sacrificar al personaje. Pero el director, como más o menos, el productor, como más o menos es una comedia, no quiere darle un final sangriento y entonces Passmore no le dice que no le queda otro remedio. Y así que hay un tira y afloja entre el productor, está el productor, el director y luego está el Passmore, que es el guionista. Y hay un tira y afloja durante toda la novela a ver qué hacen con este personaje. No les voy a decir cómo acaba la historia, pero yo creo que, bueno, a mí me parece un final un poco fantástico el que le dan, pero vamos, a fin y al cabo, esto no tiene por qué salir todo bien, me refiero. Mm, Passmore tiene una cualidad muy interesante y es que a pesar de que fue muy mal estudiante en el colegio, tiene una pasión y es leer el diccionario y leer palabras interesantes. Y así es más o menos como se da cuenta ciertamente o como llega a conocer al escritor, al filósofo existencialista danés Søren Kierkegaard o Kierkegaard, el que a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo más o menos se pronunciaba? Kierkegaard. Hay una película, por ejemplo, llamada El Parsifal, que llamaba Clinsor, algo así. Bueno, más o menos, vamos a llamarle Kierkegaard, que yo ya lo siento, es lo que tiene ser una persona que se le dan mal las lenguas y los idiomas. Chapurreo un poquito de inglés y poquillo más, les quiero decir a ustedes. Y bueno, y entonces empieza a darse cuenta el protagonista, Lauren Passmore, que tiene cada vez más en común con este escritor danés. Es muy interesante porque David Lodge analiza toda la obra del filósofo danés, en particular el diario de un seductor. Yo más o menos conocía a Kierkegaard por la literatura, porque influyó sobre algunos escritores como por ejemplo Miguel de Unamuno. No sé si Payo Baroja también hablaba de él en El árbol de la ciencia, aunque creo que Baroja me parece que optó más por Schopenhauer, que era, vamos, la alegría. Si Kierkegaard les parece ya depresivo, pues Schopenhauer les parecerá la alegría de la huerta. De hecho, Schopenhauer fue refutado en un libro de G.K. Chesterton llamado El hombre que fue jueves. Trataba de más o menos de acabar con el pesimismo del escritor alemán y sobre todo también para combatir el nihilismo y el anarquismo. Recordemos que Chesterton hubo un momento en su juventud que atravesó una depresión y consideró que la culpa de eso la tenían lecturas como Schopenhauer y no sé si coqueteos con el espiritismo. Eso no me quedó muy claro. No voy a actuar de presentuoso como más o menos me pasó con Tolkien y pensar que lo sé todo también de mi querido Chesterton. No lo sé todo. Por ejemplo, una vez una persona me dio una lección y me demostró que había un capítulo que le recordaba a un capítulo del Padre Brown, bueno, una historia, curiosamente, en uno de los libros que menos he leído, que es el de El escándalo del Padre Brown, que es el libro que menos he leído de los 5. Había una historia, bueno, es que me dejó muy frío, aunque sí que me gustó la última historia. Y había uno que tenía relación con H.P. Lovecraft, pero vamos, nos estamos distanciando ciertamente de la historia. También el profesor me había comentado sobre Kierkegaard, que este hombre se enamoró de una mujer llamada Regine y se llegó a comprometer con ella
y en vísperas de su boda, pues decide romper el compromiso porque tiene la sensación de que no la va a hacer feliz. Y ella se casó con un alemán llamado Schlegel y el autor siempre se arrepintió toda su vida. Estuvo siempre amargado, triste. Ya de por sí era una persona bastante melancólica, Kierkegaard, y uy, pues encima se toma esta decisión tan brutal y se empeña en ser su propio enemigo, pero bueno. Es muy interesante cómo David Lodge analiza la biografía, analiza la obra literaria de Kierkegaard y especialmente Diario de un seductor, donde más o menos habla de, hay dos personajes y que uno es el ético y el otro es el estético, pero no se preocupen mucho las personas que ciertamente la filosofía les parece un poco árida y difícil, porque ante todo estamos ante una novela de humor. Es verdad que a mi modo de ver yo creo que esta novela ofrece una solución de cómo habría solucionado David Lodge el problema de Kierkegaard y lo hace a través del personaje de Lawrence Passmore. Yo creo que en Lawrence Passmore hay mucho del propio David Lodge. Esto no lo hemos dicho en mi crítica, pero creo que es así. Recordemos una cosa, que David Lodge, creo que, no sé si lo he dicho, no es católico, es una persona que se siente culturalmente católica. Creo que no se es alguien que no se ha atrevido a creer en Dios. Si bien es verdad que el catolicismo impregna la obra de David Lodge, no se ha atrevido personalmente a creer, y esto creo que se ha notado ciertamente en este libro. A ver, siempre va a haber católicos que van a tomar decisiones inmorales en sus libros, pero yo creo que pero creo que es eso lo que pasa ciertamente. Aparte de esta historia más o menos, esta historia de la introspección cada vez más en el filósofo Kierkegaard, esta novela, por supuesto, no es el mundo de Sofía, del escritor noruego Jostein Garner. Por cierto, no lo hemos dicho, pero Kierkegaard, hubo un tiempo en que me sentí fascinado por la filosofía de Kierkegaard, en este caso el existencialismo. No conocía a Kierkegaard más que de oídas, pero sí conocía, por ejemplo, a Mika Waltari, con el escritor del que he hablado con Honey en mi última crítica que he escrito, que es El cinturón de oro, donde trataba más o menos el tema, donde trataba más o menos la historia de una novela policíaca en Bizancio. No sé si ciertamente dedicarle un short a un tema muy interesante que era la cuestión de la iconoclastia. ¿Cómo terminó? Porque no lo dejamos claro. Habíamos Nos habíamos quedado con que había restablecido la iconodulia, pero otra vez Nicéforo la había vuelto a implantar y supongo que ustedes querrán saber cómo terminó esa historia. Pero bueno, si lo desean saber, déjenmelo en la cajita de comentarios, que yo más o menos ya saben que siempre respondo a cualquier cosa que me posteen, aunque sean críticas hacia mi humilde persona, que también me las merezco, ciertamente. Yo más o menos una de las cosas que voy a intentar es, salvo que sea algo gravísimo, no bloquear ni denunciar a nadie. O sea, aceptar todo lo que me venga y más o menos irlo respondiendo con educación y con civismo y con amabilidad. Eso es lo principal. Yo estoy aquí, yo estoy aquí humildemente intentando ganar seguidores y lo que no puedo hacer es portarme de forma desagradable. Y más cuando todavía no soy nadie y aunque fuera alguien, no estoy obligado. Esto me lo enseñó mi amigo Quillo Barrios, cómo había que tratar y actuar con las personas, ciertamente. Y además no va con mi forma de ser desagradable y borde, quiero decirles. Esta novela, aparte de las cuestiones filosóficas, pues tiene una galería de personajes secundarios muy interesantes que luego, cuando estalle la crisis entre el protagonista y su esposa, porque el personaje de Passmore se vuelve cada vez más introspectivo y se centra y es incapaz de ver más allá de sí mismo, y esto hace que su esposa rompa el compromiso. En un principio, el personaje principal, Passmore, cree que su esposa está teniendo una relación con el amante, como le indicó Rupert, uno de los amigos del protagonista. Y bueno, y en un principio, aunque en un principio intenta desentrañar este embrollo, lo que acaba es trayendo situaciones divertidas y simpáticas y humorísticas. Y luego más o menos como me dice mi amigo Nefi, las personas que no hicieron las cosas debidas en la juventud las tratan de hacer en la madurez y quedan en ridículo. Y eso es lo que intenta hacer un poco Lawrence Passmore. Passmore lo que intenta ciertamente es bueno, como ya saben que había tenido una relación platónica con su guionista, con Amy,
que por cierto va a un psiquiatra llamada Bestos, que es húngaro, me parece. Y bueno, intenta hacer como el protagonista de esta, no sé si vieron esa película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, que es su última película. Nunca entendí lo que quería. Supongo que quería desquitarse porque su esposa dijo que le había sido infiel. Joder, eso sí, qué pena que Nicole Kidman, con lo guapa que es, le sea infiel a su marido. Joder, por eso. Menuda mujer. Lo que, bueno, más o menos intenta eso, lo intenta con más o menos con su guionista, intenta enrollarse con una productora americana que quiso acostarse con él, pero como estaba casado no se acostó con él. Lo intenta más o menos con Samantha, que es una mujer que, igual que uno de los personajes de Sexo en Nueva York del mismo nombre, es una mujer sexualmente muy activa, pero utiliza el sexo para más o menos medrar. En un principio la imagen que tenía de ese personaje, el protagonista, era de mujer cínica y muy degenerada, muy guarra, así de claro, vamos a decir las cosas así, no podemos decir palabrotas, pero... Y yo creo que este insulto también me parece un poco desagradable, pero bueno, es más o menos lo que piensa el protagonista, pero un poco dulcificado. También más o menos habrá una historia en la que se intenta relacionar con la amiga de Luis, como ella ya tiene pareja y bueno, y ahora está en otras movidas, no quiere tener, o sea, todas las relaciones le salen escaldadas y también, bueno, también se cuenta el tema del entrenador, por qué no pudo por qué no pudo obtener un idilio con la esposa del protagonista, también se cuenta las movidas con el productor, se cuenta por qué la esposa a priori le abandonó, pero ciertamente yo me llevé un desengaño muy triste con esta parte de la historia, que lo que les estoy contando es ya lo que se denominaría como la tercera parte de la novela. Y es lo que más o menos, esta novela no se lo he dicho, pero está contada en primera persona. Lo vemos todo desde el punto de vista de Lawrence Passmore, porque Lawrence Passmore es el narrador. No está contada por un narrador omnisciente, como hubiera sido en la literatura realista. No estamos ante un Stendhal, no estamos ante un Flaubert, no estamos ante un Galdós, estamos ante un relato en primera persona. Es como si un David Copperfield, más o menos. Que David Copperfield ya saben que cuenta su propia historia, pues aquí es más o menos lo mismo. Es Passmore el que lo cuenta, y por eso es una lástima que al final todo lo que nos han contado los personajes sobre Passmore, al final no lo han contado los personajes sobre Passmore. Esto es un ejercicio que le ha puesto su psicoanalista, la famosa Alexandra esta. Y es una lástima, porque a mí me hubiera gustado saber qué era de verdad lo que pensaban los personajes, porque es que a mí me surgieron unas dudas tremendas si lo que nos contaba Passmore era verídico o no lo era. Es decir, si lo que nos contaba era real o no, o si no me estaba contando la verdad Passmore, o el relato era muy subjetivo y no debía creerle a él. Es que hay veces en que el narrador, y esto pasa por ejemplo con las novelas de Gene Wolfe, el narrador no es fiable y a veces no podemos fiarnos de lo que nos cuenta, porque el narrador nos engaña. Y eso es la sensación que más o menos yo he tenido leyendo esta novela, ciertamente. Luego o sea, lo curioso y lo interesante es que, bueno, más o menos los problemas que había tenido Passmore en la primera parte de la novela, ciertamente no eran problemas serios, o sea, no eran cosas, hombre, sí, eran temas psicosomáticos como el dolor de rodilla, y bueno, estaban los accesos de melancolía, pero ¿quién no tiene accesos de melancolía? Hay una parte, o sea, la parte dedicada a Samantha, que es la que le corrige los guiones y la aspirante a guionista, es muy interesante porque se siente tan identificado con el personaje de Kierkegaard que más o menos el autor, o sea, Passmore se va a Dinamarca a ver si consigue suficiente, bueno, para estudiar el personaje y para poder escribir o sea, ir a Dinamarca para asesorarse y buscar localizaciones y inspirarse y bueno, para poder escribir el guión de la miniserie de Kierkegaard, algo que su productor no está muy por la labor. Pero bueno, como quiere que resuelva el tema de los vecinos de al lado, le da permiso para irse y llevan a la otra para ver si le anima ahí a escribir, a ver si pueden deshacerse del personaje de Deborah Reynolds.
El personaje, el que ya saben que esa actriz quería abandonar, perdón, Deborah Radcliffe, perdón, ese personaje ya saben que quería abandonar la serie y no sabían cómo solucionar el problema y querían ver si podían resolverlo sin matarla. Y al que se le va a ocurrir la idea de cómo solucionar esa trama es a Samantha, que va a ser eso va a ser muy interesante. Es curioso, la parte de Dinamarca fue la que más me gustó, porque luego luego está la historia de Amy, luego está la de la guionista, y eso ya, bueno, no estaban mal las historias. Pero yo creo que hay una parte que también me gusta cada vez, al cada vez sentir más empatía por Kierkegaard y vivir las mismas situaciones que vive Kierkegaard, esto va a llevar más o menos a Passmore a mantener una relación con el mendigo, el vagabundo que está en su puerta, porque también comparten una pasión y es que ambos consultan el diccionario. Y bueno, eso es una lástima que esa historia al final no acabe bien, la historia del vagabundo y el propio Passmore. Pero bueno, no se puede tener todo. Yo creo que la parte que más me gustó sin duda, y esto es lo que yo creo que es lo que muestra, por ejemplo, el vínculo que existe entre el protagonista y el autor, es el flashback. O sea, al final descubrimos que la causa de todo lo que le había pasado a Lawrence Passmore, igual que lo que le había pasado ciertamente a Soren Kierkegaard, era que que el propio Passmore había estado enamorado en su juventud de una chica católica llamada Maureen Kavanagh. Se había unido a su congregación a pesar de no ser católico y había participado ciertamente en los partidos de fútbol y como veían que tenía dotes como escritor o guionista, pues le habían hecho escribir los guiones de las obras de teatro. Y vamos, hace un Herodes temible que se come a todos. O sea, imagínense rodar una historia del principio del Evangelio de San Mateo, contándonos la natividad y el nacimiento de nuestro Señor, la huida a Egipto y que el protagonista sea Herodes. Por Dios, tiembla Anthony Hopkins. Porque es que lo hace tan bien. Y lo que hace es que más o menos este hombre, como la historia le parece aburrida, chocante con el guionista, que es Beda Harrington, que es otro chico de la escuela y que este sí que es católico de nacimiento, entonces le va añadiendo ahí apostillas, va añadiéndole cosas para que él tenga más diálogos y así poder, y como la chica pues interpreta a la Virgen María, pues así tener más escenas con ella, o sea, y más o menos tienen que venir el sacerdote y el otro ahí a corregirle, eso sí, como el hombre escribe buenos guiones y actúa bien, bueno, pues no pueden prescindir de él. Es una lástima que esa historia como salió mal y como no se atrevió a seguir llevándola adelante, a pesar de que, bueno, parecía que el obstáculo más duro, que era el padre, más o menos como que lo habían resuelto, pero el protagonista es que, bueno, le pasa como al propio David Lodge, que se niega a convertirse. Y entonces es cuando tiene lugar algo que para mí es por completo totalmente inaceptable, y es el hecho de que para solucionar todos sus problemas, lo que hace el personaje es volver en busca de su primer amor y volver otra vez a conquistarla. Y es algo que para mí es completa. A ver, yo lo comprendo, pero yo creo que se podría haber resuelto este tema de una forma completamente diferente. Vamos a ver. Es que resulta que hay un problema. Ese personaje está casado y, mira, yo comprendo que ha habido personas que nunca han superado que la única persona a la que han amado, pues esa historia no funcionara. Yo de verdad, que es que yo les entiendo mucho más de lo que se cree la gente, los entiendo por completo. Es lo que les quiero decir. Yo les comprendo ciertamente ese problema, pero es que ciertamente no me pueden ustedes venir aquí. Tiene que comprender una cosa, y es algo que aprendemos cuando leemos a Dostoyevsky. Y es que ciertamente, para que yo consiga todo, para que yo sea feliz, a lo mejor tengo que destruir la felicidad de otra persona, y eso no está bien. Vamos a ver, en el tema del amor es que hay un problema. Depende de dos personas. Si una persona no está de acuerdo o no quiere tener nada que ver con usted, pues por desgracia, yo solo les puedo decir algo que me dijeron a mí. Si verdaderamente quieres una persona, tienes que dejarla en paz, porque no te queda otro remedio.
Y es que, vamos a ver, es verdad que esta persona sí que consiente, pero es que no está bien lo que hace. Lo que hace David Lodge, la solución que aporta. Por cierto, que se supone que esa persona se había ido de peregrinación al Camino de Santiago porque había perdido un hijo, que se lo habían matado. Esta trama me recuerda un poco a una novela muy bonita de Constantin Virgil Georgiou o Cóctel de, por ejemplo, de T.S. Eliot. Pero me recuerda un poco a Piel de Oro de Constantin Virgil Georgiou. Es una lástima. Yo ciertamente no me gusta cómo, por ejemplo, David Lodge habla del Camino de Santiago. O sea, repite todos los tópicos, que no es el apóstol Santiago el que está encerrado, que no sé qué, y se burla un poco de todo. O sea, es una actitud un poco escéptica, vamos a decirlo así. Con todo, bueno, la novela está muy entretenida, ciertamente, y yo creo que, salvo el final, que para mí es absolutamente desastroso, yo creo que todas las demás tramas se cierran más o menos bien, hombre. Yo creo que es que podría haberse resuelto todo de otro modo, en cierto sentido. Yo es que creo cierta. Hay varias. Antes de, bueno, más o menos ir un poco a la conclusión final de la novela, sí que voy a decirles algunas cosas que sí que me han gustado, ciertamente, de esta obra. O sea, el autor, aparte de eso, habla un poco de la pasión que él siente, por ejemplo, por el fútbol. En este caso, se siente muy afectado por la muerte de George Best. Y, por ejemplo, y habla de, por ejemplo, del Mundial de 1966. Sí, ese Mundial que los ingleses robaron en la final a los alemanes y que fue un truño, vamos. Pero bueno, para los ingleses, oye, es el único Mundial que tienen y levantó un poco la gloria del país que inventó el fútbol, porque seamos sinceros, nunca han ganado ningún Mundial y me suena que, aunque se quedaron cerca de ganar alguna Eurocopa, tampoco han ganado ninguna Eurocopa. Eso es lo que les quiero decir, ciertamente. Es uno de los países que no ha ganado ni mundiales, ni. Bueno, sí, ganó un mundial, pero no ha ganado ni una sola Eurocopa. Pasa lo contrario que España, que ha ganado cuatro Eurocopas, pero tardó muchísimo en ganar un mundial. Y curiosamente no fue el que celebramos nosotros. Vamos a ver qué tal nos va en el Mundial del 2030, que tiene una pinta, no tiene muy buena pinta, la verdad. Pero a lo que íbamos, a mí me gusta un poco, por ejemplo, sí, algo que no comentamos en mi crítica, la imagen de Ryan Giggs. A mí Ryan Giggs era un jugador, el del Manchester United, porque parece que David Lodge vivió la época esta de los años 90, en que el Manchester United era el club más poderoso de Europa. Yo llegué a verles ganar una Champions League en una final contra el Bayern Múnich y le remontaron con ese mítico gol de Ole Gunnar Solskjaer. El pulmón del equipo, quien sostenía, era Paul Scholes, pero el que le fascinaba era Ryan Giggs, que era un extremo galés eléctrico que pegaba una serie de regates. Por cierto, no sé si llegó a tener una relación con su tía o su suegra, no me acuerdo. Creo que fue con su suegra. Fue una cosa muy morbosa, ciertamente. También es muy interesante la imagen que da David Lodge, por ejemplo, de algunas películas. Por ejemplo, yo ya saben ustedes, y si no se lo digo, que yo soy un gran detractor de Quentin Tarantino. Me desagrada mucho, me parece un cineasta elogiado muchísimo más de lo justo y me parece me parece excesivamente sanguinolento, hemoglobínico y asqueroso. Y no puedo ver ninguna de sus películas. Me causan repulsión, así que yo supongo que me sentí muy identificado con la opinión que sentía el autor por la película Reservoir Dogs. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no haya que alabar actores que con talento, como en este caso Tim Roth. El Tim Roth, me parece que es uno de los grandes actores y que estuvo fenomenal como el villano de Rob Roy, La pasión de un rebelde. Y también me gustó mucho la opinión que tenía del Tercer hombre. El Tercer hombre se supone que está basado en un relato de Graham Greene, aunque como en Odisea 2001, Odisea en el espacio, veremos que se hizo antes la película que el guión, que la novela, y luego, o sea, primero se hizo la película y luego Graham Greene escribió la novela, siendo muchísimo más interesante la película que la novela en cuestión. Más o menos una de las cosas que hacía era que, o sea, Carol toma la decisión
de que la chica no, bueno, de que el final no, de que la historia no acaben juntos los dos personajes, algo que Graham Greene, que es un romántico como a mí me gusta, hace que sí que acaben juntos. Cambió muchas cosas, pero bueno, es interesante la visión que tiene David Lodge. David Lodge ciertamente de la película del tercer hombre. Y bueno, yo ciertamente, yo creo que esta novela David Lodge la escribió pensando en qué habría hecho él si hubiera sido Soren Kierkegaard. Si le habría gustado, yo no sé si a Kierkegaard le habría gustado la solución que da. No creo que el señor Schlegel fuera tan complaciente y permitiese el swinger o el poliamor que nos recomienda David Lodge en esta novela. Yo desde luego no puedo aprobarlo. Yo estoy convencido totalmente de que mi amigo el profesor Alfonseca jamás habría aprobado esta novela, que le habría causado repulsión y asco. Pero es que ciertamente es una lástima. Me da pena suspenderla porque es que 4/5 partes de esta novela son extraordinarias. A mí me parece que está muy bien escrita y es una lástima que por un final tan inmoral y tan indecente y tan malo, porque para mí es que son las tres cosas. Por ejemplo, el Pater Edmund pues sí que le pasó lo mismo que a mí. Yo estuve leyendo también las críticas de otros autores y, bueno, el Pater Edmund yo creo que estoy muy de acuerdo con su opinión y con la nota. Yo es que ciertamente no sé lo que está. Es que tenía el mismo problema, por ejemplo, que La Isla Salvaje de Antonia Fraser, que ya saben ustedes que se escribió también esta crítica en el canal y la subimos a este canal y la posteamos. No fue uno de mis mejores vídeos, debo reconocerlo. Pero al menos. Pero es que me parecía menos grave, al fin y al cabo. Yemima Shore, al fin y al cabo, no estaba. No era católica, era protestante. Vamos a ver, sigue estando mal. O sea, mantener una relación. O sea, mantener relación con un hombre casado sigue estando mal, seas protestante, seas católico, seas agnóstico, seas ateo. O sea, que seamos sinceros, eso es lo que yo veo mal de esta historia. Y yo me pregunto ciertamente, y con esto más o menos deseo acabar ciertamente esta crítica, si ciertamente Belimbó no hubiera sido mucho más interesante en lugar ciertamente de haber dado ese final y haber optado por emparejar al héroe con la chica, si no hubiera sido más interesante haber seguido la idea que más o menos tenía Evelyn Waugh en Retorno a Bryce, donde más o menos el personaje no conseguía a la chica, pero ganaba algo más que a la chica, ya que se convertía al catolicismo y muy probablemente salvase su alma. Yo me pregunto si no hubiera sido más interesante que por ejemplo, Lawrence Passmore se hubiera convertido al catolicismo. Sí, ya sé que la fe le daba repulsión, pero a lo mejor era mucho más interesante barajar el tema Es una de las cosas que ya me tiene un poco escamado. Yo no entiendo por qué los autores católicos no quieren ya hablarnos de conversiones, por qué ya no se quiere, por qué ya no hacen que sus personajes se conviertan, por qué tiene tantos reparos en hacerlo. Yo me pregunto si es por culpa del Vaticano II o por qué. Que es que ya parece que ya nadie se puede convertir, ya todo acto de proselitismo está prohibido, todo es malo. O sea, por favor, que hay adultos que todavía se bautizan, que las conversiones siguen existiendo. Yo de verdad es que no me parece un final tan inapropiado. Peor me parece ciertamente la solución que se le da a esta novela. Y aún así, yo creo que ciertamente no hubiera pasado nada si el personaje al final se hubiera convertido al catolicismo, que creo que hubiera sido la propia solución. Y ya de paso, ¿por qué no el propio Lodge? Pero bueno, ya no va a poder hacerlo porque, como ya saben, murió este año. Yo creo que teniendo en cuenta estos hechos, me parecería injusto suspenderla. La única novela que ya saben que hemos suspendido es Al salir del infierno. Por ello, mi nota final para esta novela será 2,5/5. Yo creo que esta novela podría interesar a la gente para familiarizarse con la obra de Soren Kierkegaard, que más o menos, aunque esta es una novela humorística, se trata su obra con mucho respeto y mucho afecto. Bueno, ya no les entretengo mal, mis queridos suscriptores. Que Dios los guarde a todos, especialmente a mis suscriptores y a las personas que vean este vídeo.